Buenos días con todos. Vamos con la parte 15 de nuestra revisión de ejercicios de física, ejercicios tipo examen. Un grupo de amigos se va a un parque de atracciones y decide subirse a la rueda moscovita que gira con movimiento circular uniforme. Si se sabe que la rueda tiene un diámetro de 8 metros y experimenta una aceleración centrípeta de pi al cuadrado sobre 25, determina la rapidez angular en radianes por segundo de la rueda. Entonces vamos con los datos. Me está diciendo que la aceleración centrípeta es pi al cuadrado sobre 25. La distancia es 8 metros y el radio es 4 metros. Entonces, lo que el ejercicio me pide es que yo calcule la rapidez angular. Entonces, como me da el dato de la aceleración centrípeta, vamos a partir de ahí. La aceleración centrípeta sabemos que es omega al cuadrado multiplicado por el radio. De ahí nosotros podríamos despejar el valor de omega. El omega va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta dividido para el radio. Si nosotros reemplazamos, va a ser igual a pi al cuadrado sobre 25 sobre 4 sobre 1. Si hacemos medios con medios y extremos con extremos, me va a quedar pi al cuadrado sobre 100, lo cual es igual a pi sobre 10, que correspondería a nuestra opción C. La rueda moscovita es una circunferencia de radio r que gira con velocidad angular constante y está compuesta por 36 cabinas. ¿Cuál de las afirmaciones describe el módulo de la aceleración centrípeta de una de las cabinas? El ejercicio me está diciendo que yo analice la aceleración centrípeta. Ya vimos que la aceleración centrípeta es omega al cuadrado multiplicado por el radio. Entonces, analicemos las opciones de respuesta. El ejercicio dice que tiene una magnitud constante distinta de cero y apunta tangencialmente a cada punto de su trayectoria. Eso está mal porque si ustedes recuerdan, la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro del movimiento, no de manera tangencial. Por lo tanto, la opción A está incorrecta. La opción B dice tiene una magnitud igual a cero. Si es que existe una velocidad angular y existe un radio, es imposible que su magnitud sea cero. C tiene una magnitud variable ya que la cabina ocupa distintas posiciones durante su trayectoria. Dice que tiene una magnitud variable. Si es variable significa que tanto la velocidad angular o el radio deberían ser variables. Como ninguno de los dos cambia, esta opción también está mal y la respuesta correcta sería la opción D. Una lámpara ubicada en la mitad de una habitación está ubicada en la mitad de una habitación como se muestra en la figura y cuelga de dos cables. Cada uno forma un ángulo θ con un soporte horizontal. La lámpara pesa P newtons. Entonces la tensión que soportará cada cable es. Nosotros primerito vamos a dibujar el peso de esa lámpara. Si nosotros dibujamos el peso de esa lámpara será una línea vertical, la cual va a estar ubicada aquí. Y aparte vamos a tener una tensión 1 y una tensión 2 que van a ser las líneas que van a sujetar a esta lámpara. Como están sujetando entre dos cables, el peso se va a dividir en peso dividido para 2 para cada una de estas. Y lo que nosotros podríamos hacer es utilizar una función trigonométrica. ¿Qué función trigonométrica nos serviría aquí? Nos serviría la función trigonométrica seno. Seno es cateto opuesto dividido para la hipotenusa. El cateto opuesto va a ser P sobre 2 y dividido para la hipotenusa que es T1. Si nosotros despejamos del valor de T1, me va a quedar que T1 es igual a P dividido para 2 veces del seno de teta. Y ya tenemos con eso resuelto el ejercicio. Nos está pidiendo la tensión, entonces lo que tenemos que despejar es el valor de T1. Lo que sí debe estar claro es que como hay dos cuerdas que están sujetando a esa lámpara, el peso se va a dividir para ambas. Una esfera de 20 gramos de masa es atada a una cuerda de 2 metros de longitud. Al momento de ser soltada desde el punto A, se encuentra a una altura de 0,8 metros sobre el punto B. ¿Qué velocidad tendrá la esfera en el punto B? Entonces, vamos a utilizar el concepto de conservación de la cantidad de energía. La energía mecánica en el punto A va a ser igual a la energía mecánica en el punto B. En el punto A lo que va a existir es energía potencial gravitacional, por existir una altura, la cual es h, mientras que en el punto B va a existir solo una energía cinética. ¿Por qué? Porque ya no existe altura, pero sí va a existir velocidad. Entonces, la energía potencial gravitacional, recordemos que es la masa por la gravedad y por la altura, y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si reemplazamos, va a ser igual a 10 por 0,8. Y eso va a ser igual a un medio de la masa
que se va a eliminar por la velocidad en el punto B al cuadrado. Es decir, me va a quedar 8 por 2 es igual a la velocidad en el punto B al cuadrado. Me va a quedar que la velocidad en el punto B es la raíz cuadrada de 16, lo cual me va a dar 4, lo que correspondería a la opción B. Un hombre de 80 kilogramos y un joven de 40 kilogramos se encuentran inicialmente de pie juntos y en reposo sobre una superficie de hielo completamente lisa. Si luego de que se empujan mutuamente, el hombre se mueve hacia la derecha con una rapidez de 0,5 metros por segundo respecto al hielo, ¿qué distancia los separa a los 10 segundos después del empujón? En este ejercicio primero vamos a sacar los datos. Tenemos datos del hombre en el cual tenemos la masa que es 80 kilogramos, su velocidad inicial que es 0, su velocidad final que es 0,5, el tiempo que es 10 segundos y la distancia que van a estar separados. El joven, su masa que es de 40 kilogramos, no sabemos su velocidad inicial, su velocidad inicial es 0 y no sabemos su velocidad final. Este ejercicio también es por el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Entonces, la masa de la primera persona por la velocidad de la primera persona más la masa de la segunda persona por la velocidad de la segunda persona es igual a también las masas por las velocidades después de lo que se han empujado. Si nosotros reemplazamos los datos, la masa del hombre sería 80 por su velocidad inicial que es 0, es igual a la masa del joven que es 40 por su velocidad inicial que es 0. Y eso va a ser igual a otra vez la masa por la velocidad después de lo que se han empujado, que sería 0,5 para el hombre y B para el joven. No sabemos, así que le vamos a poner B. Toda la parte de la izquierda se me va a hacer 0, todo esto. Y me va a quedar que menos 40 es igual a 40B. Si el 40 que está multiplicando pasa a dividir, B va a ser igual a menos 1. Entonces la velocidad final del joven ha sido de menos 1 metros por segundo. Ahora, el ejercicio me pide que yo calcule la distancia que los separa después de 10 segundos. Entonces vamos a calcular la distancia 1. Recordemos que la velocidad es la distancia sobre el tiempo, o la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces para el hombre su velocidad que es 0,5 por el tiempo que es 10 segundos me da 5 metros. Mientras que para el joven la distancia también es velocidad por tiempo. Es decir, su velocidad que es menos 1 por 10, lo cual me va a dar menos 10. Ahora, no vamos a tomar ese signo negativo y la distancia las vamos a sumar. Sería 5 más 10, 15. ¿Por qué no vamos a tomar ese signo negativo? Aquí están las dos personas. Ese signo negativo significa que el uno se va a mover hacia el un lado y el otro se va a mover hacia el otro lado. El hombre se va a mover 10 metros, el joven se va a mover 5. Entonces la distancia que la separa va a ser 15. Ese menos simplemente me está dando la dirección, nada más. Por eso no hay necesidad de que yo lo tome en cuenta. Dos cargas eléctricas de distinta magnitud se encuentran ubicadas como se observa en la figura. Determine la expresión para la fuerza eléctrica a la que está sometida la carga Q2. Considera a la constante electrostática como K. En este ejercicio me pide que yo determine la fuerza eléctrica a la que está sometida la carga Q2. Entonces, esta carga Q2, ¿a qué fuerza va a estar sometida? Primero vamos a encontrar su magnitud de la fuerza en el eje X. La magnitud de la fuerza en el eje X va a ser igual a K por Q1 por Q2 por el coseno de 30 dividido para el radio al cuadrado. Aquí nosotros tenemos un ángulo de 30 grados. Entonces, vamos a calcular la fuerza en X, que sería este de aquí, la fuerza en X. Entonces sería K por Q1 por Q2 sobre el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, y me quedaría abajo el 2 por R al cuadrado. Ahora, vamos para Y. Para Y, nosotros tendríamos esta línea de aquí. Ese sería K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Es decir, K por Q1 por Q2 por el seno de 30 sobre R al cuadrado. En este caso nos serviría la función trigonométrica seno. El seno de 30 equivale a un medio, entonces quedaría abajo 2R cuadrado. Entonces la fuerza va a ser en X y Y, la fuerza total va a ser el componente en X y el componente en Y.
Entonces, si nosotros sacamos como factor común k por q1 por q2 sobre r al cuadrado, me quedaría raíz de 3 sobre 2i más un medio j. Y esa sería la fuerza a la que está sometida esta carga, ya que por ser la una carga positiva y la otra carga negativa van a ser fuerzas de atracción. Entonces en el eje X va a ser positivo el componente y en el eje Y también va a ser positivo el componente. La respuesta sería la opción D. Un fabricante de componentes para bicicleta experimenta con uno de los resortes de sus amortiguadores y suspende de este una masa que lo hace oscilar con movimiento armónico simple. En la gráfica se representa la ecuación de posición en función del tiempo, a partir de que el resorte se comprime desde la posición de equilibrio. Con base en la información determine la rapidez máxima en centímetros por segundo que adquirió la masa suspendida en el resorte. Desprecie las fuerzas resistivas como la de rozamiento. Aquí me está dando una gráfica en donde yo tengo la distancia por el versus tiempo. Todo esto de aquí ya es una parte muy importante, es un dato muy importante. Lo que me está dando el ejercicio es el periodo. El periodo, vamos a acordarnos que es 2pi sobre omega. Entonces, si nosotros despejamos omega, sería 2pi sobre el periodo. El periodo es 0.5. Es este 0.5 de aquí, que son los 0,5 segundos que se demora este resorte en subir y bajar. Entonces, si nosotros resolvemos eso, me queda que omega es igual a 4pi. Con eso ya podemos sacar la velocidad. La velocidad es la amplitud por omega, es decir, 3 por 4pi. Es decir, eso me va a quedar 12pi, lo que correspondería a la opción C. Se coloca una taza con 250 gramos de agua dentro de un horno de microondas para preparar una taza de té. Se sabe que la temperatura inicial del agua es de 30 grados centígrados y que el calor absorbido por el agua durante un minuto dentro del microondas es igual a 5 kilocalorías. Con base en la información, determine la temperatura final del agua. Si en esta ocasión el agua absorbe el doble de calor habitual, debido a que permanecerá más tiempo dentro del microondas. Considere que el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado y desprecie cualquier pérdida de calor. Me está diciendo que el agua absorbe 5 kilocalorías, pero que en este ejercicio el agua absorbe el doble del calor habitual. Entonces las 5 kilocalorías va a ser igual a 5000 calorías, transformándole a calorías. Como me dice que el agua en este caso absorbe el doble, sería 5000 por 2, lo cual es igual a 10000. La fórmula para calcular las calorías sabemos que es igual a masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Las calorías sí tenemos, las calorías tenemos que es 1000. Entonces podemos reemplazar. Aquí 1000 es igual a la masa, también tenemos la masa que es 250 gramos, por el calor específico que es 1 y por la variación de la temperatura. Entonces me va a quedar 1000 dividido para 250. Es decir, la variación de la temperatura ha sido igual a 4. Perdón, aquí es 10.000, faltado un 0. Entonces será 40. La variación de la temperatura será 40. Pero el ejercicio lo que me está pidiendo es que yo calcule la temperatura final. Aquí está, la temperatura final del agua. La temperatura inicial del agua es 30 grados centígrados. Y me está diciendo el ejercicio que esta agua ha subido 40 grados. Es decir, más 40 grados centígrados, la temperatura final será 70 grados centígrados, lo que correspondería a la opción C. Un estudiante utiliza el simulador de auto como parte del concurso de conducción y obtiene la siguiente gráfica de la velocidad en función del tiempo. Con base en la información determine la afirmación correcta. Opción A. La rapidez es constante en el intervalo de 60 a 120 segundos. En el intervalo de 60 a 120 segundos sería esta parte de aquí. En esta parte de aquí podemos ver que la velocidad ha aumentado y ha disminuido, por lo tanto no es constante. Esta está mal. La opción C, B, dice la aceleración es 0 en el intervalo de 40 a 60 segundos. En el intervalo de 40 a 60 segundos sería esta parte de aquí. Podemos ver que es una línea recta, en donde la velocidad se mantiene constante a los 40 kilómetros por hora. Por lo tanto, esta de aquí es correcta.
Vamos a ver las demás para comprobar que solo esa es la única correcta. La opción C dice la rapidez es constante en el intervalo de 20 a 40. De 20 a 40 es esta parte de aquí. Podemos ver que la velocidad no es constante, ha habido un aumento de la velocidad. Y, y por último me dice que la aceleración es 0 en el intervalo de 0 a 10 segundos. De 0 a 10 segundos de esta parte de acá. La aceleración es 0. Eso está mal. Podemos darnos cuenta de que existe una aceleración diferente de 0. Entonces está comprobado que la opción correcta es la opción B. Tres cargas del mismo valor Q se fijan en los vértices de un rectángulo, como muestra la figura. Con base en el gráfico, identifique la fuerza eléctrica resultante en la carga inferior derecha. Entonces nosotros tenemos aquí una carga positiva, una carga negativa y otra carga positiva. Y me pide que analice qué sucede con esta carga de acá. Entonces, lo que va a suceder es que entre las dos cargas positivas de la parte inferior va a haber una repulsión, entonces va a tener una tendencia de irse hacia la derecha. Mientras que con la carga de arriba, como es negativa, va a haber una atracción, entonces va a tratar de irse hacia arriba. Entonces la fuerza total va a ser la fuerza en X más la fuerza en Y. La fuerza en X va a ser igual a K por Q2 sobre R al cuadrado. Y la fuerza en Y va a ser igual a K por Q al cuadrado sobre 2R al cuadrado, que es la distancia que los separa. Entonces la fuerza total va a ser igual a K por Q al cuadrado sobre R cuadrado por I más K por Q al cuadrado sobre 2R al cuadrado J. Es Q al cuadrado porque dice que las tres cargas tienen el mismo valor Q. Entonces recuerden que la fórmula de la fuerza es igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Y el ejercicio que me dice que estas dos de aquí valen Q. Entonces sería Q por Q. De ahí sale nuestro Q al cuadrado que nosotros tenemos aquí en las fórmulas. Ahora, si nosotros sacamos, nos rompemos paréntesis, me quedaría 4R al cuadrado. Y si sacamos factor común, me va a quedar K por Q al cuadrado sobre R al cuadrado por 4I más J, lo que corresponde a nuestra opción D. Con eso ya hemos hecho la revisión de unos 10 ejercicios más tipo examen. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, saben que la pueden comentar. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.